Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Muchas gracias por acompañarnos una noche más en este viaje a lo desconocido. Y antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un me gusta si les está gustando lo que escuchan. Esta noche nos adentramos en un relato escalofriante que proviene de la provincia de Pontevedra en Galicia, una historia que gira en torno al misterioso cementerio de Mondariz, un lugar cuya reputación fantasmal ha perdurado a través de generaciones. Imaginen un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques donde la niebla se adueña del paisaje al caer la noche. En este escenario se encuentra el cementerio de Mondariz, un lugar que ha alimentado innumerables leyendas, y que según dicen es el escenario de sucesos inexplicables. Nuestra historia comienza con Juan Luis y sus amigos, quienes deciden pasar unas vacaciones en Pontevedra explorando tanto la ciudad como los pintorescos pueblos de los alrededores. Su viaje los lleva a Mondariz, donde se hospedan en un hotel situado cerca de un extenso bosque. Se imaginan la escena. Un grupo de amigos jóvenes despreocupados buscando aventura en un lugar desconocido. Esa decisión, la de alojarse cerca del bosque, ya introduce un elemento de intriga. Es como si, sin saberlo, se estuvieran acercando a un lugar donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se difuminan. Cierto. Y una noche, uno de los amigos con ese espíritu aventurero que caracteriza a la juventud propone adentrarse en el bosque a pesar de la oscuridad. Es curioso cómo la oscuridad en este tipo de historias actúa como un imán para la curiosidad, pero también como un amplificador del miedo, ¿no te parece? Totalmente. Aunque con cierta reticencia, el grupo decide acompañar a su amigo. Quizás la idea de desafiar lo desconocido, de enfrentarse a sus miedos, era demasiado tentadora para resistirse. Caminan por un sendero poco iluminado, adentrándose cada vez más en la espesura del bosque. Es como si el bosque mismo los estuviera atrayendo, conduciéndolos hacia algo que aún desconocen. Exactamente. Y tras caminar 1 kilómetro aproximadamente, se topan con una construcción imponente, un cementerio con una alta puerta de hierro forjado. La curiosidad de esa fuerza irresistible puede más que el miedo y deciden entrar para explorar este lugar. ¿Qué mejor escenario para una historia de terror que un cementerio antiguo, aislado, envuelto en la oscuridad? Hay algo en los cementerios que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Son lugares de silencio, de memoria, pero también de misterio. Lugares donde la vida y la muerte se encuentran. Sin duda. Y el cementerio de Mondariz no es una excepción. El lugar parece estar abandonado con la hierba crecida y tumbas que parecen haber sido perturbadas, incluso algunas semiabiertas. Ese detalle, el de las tumbas semiabiertas, es un golpe maestro en la narrativa. Introduce una sensación de profanación, de que algo o alguien ha violado la paz de los muertos. Totalmente de acuerdo. La atmósfera es opresiva y un sentimiento de inquietud se apodera del grupo. Deciden dar una vuelta por el lugar observando las lápidas y sintiendo una presencia extraña a su alrededor. Una presencia que no pueden ver pero que se hace sentir en el ambiente, en el frío que recorre sus espaldas, en el silencio que parece susurrar secretos a sus oídos. Es como si el cementerio mismo estuviera observándolos, juzgándolos por haber osado perturbar su quietud. Y justo cuando deciden marcharse, cuando la sensación de malestar se vuelve insoportable, se encuentran con un hombre que corre desesperadamente hacia ellos. La aparición repentina de este personaje introduce un nuevo elemento de suspense. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué huye con tanto terror? Al verlo, el hombre les grita que se escondan, que si no lo hacen, morirán. La escena es tan inesperada que los amigos en un principio no le toman en serio. Incluso se ríen de su reacción. Es comprensible que la reacción inicial sea la incredulidad, la burla. Ante lo desconocido, ante lo que nos aterra, a veces preferimos negarlo, restarle importancia. Pero la advertencia del hombre, aunque extraña, siembra una semilla de duda en sus mentes. Continúan su camino por el bosque, tratando de olvidar la escena con el hombre que huía. Pero la imagen de su rostro aterrorizado, sus palabras llenas de pánico, no se borran de sus pensamientos, y de pronto comienzan a escuchar murmullos inquietantes a lo lejos. Murmullos que no parecen humanos, que se acercan lentamente como si los estuvieran rodeando. La introducción de los murmullos es una técnica clásica del género de terror. Un sonido ambiguo amenazante que despierta la imaginación y alimenta el miedo. Un sonido que penetra la oscuridad y se teje entre los árboles. Esos murmullos parecen un coro de voces fantasmales que se arrastran por el bosque. Son el preludio de algo terrible, una advertencia que nuestros amigos lamentablemente ignoran. Si intentan convencerse de que son solo sonidos del bosque, el viento entre las hojas, algún animal nocturno, pero en el fondo saben que hay algo más, algo siniestro que se acerca. Y a medida que los murmullos se intensifican, un resplandor tenue comienza a hacerse visible entre los árboles. La luz en la oscuridad. Un elemento que en este contexto adquiere una connotación amenazante. ¿Qué será esa luz? ¿De dónde proviene? Una luz que no debería estar allí en medio del bosque a esas horas de la noche. Una luz que se mueve, que se acerca acompañada por los murmullos y por el sonido de pasos que se aproximan. El miedo ahora sí se apodera de ellos.
Recuerdan la advertencia del hombre, sus palabras desesperadas, y comprenden que no se trataba de una broma. En ese momento la realidad se les impone. El miedo que antes habían ignorado se convierte en una presencia tangible que los paraliza, que los obliga a actuar. Sin pensarlo 2 veces, corren de vuelta al cementerio buscando refugio entre las tumbas, entre las sombras. Se esconden detrás de una pared sin atreverse a mirar quién o qué se acerca. Permanecen en silencio, conteniendo la respiración, escuchando los pasos que se acercan, los murmullos que los rodean. Y entonces lo sienten. Un grupo de seres pasa junto a ellos tan cerca que pueden sentir su presencia, su frío, su oscuridad. Es la culminación del terror. La amenaza que hasta ese momento había sido abstracta se materializa en ese grupo de seres, seres que no podemos definir, que no podemos comprender. Seres envueltos en un halo de misterio que emanan un terror ancestral. En ese instante, un fuerte olor a quemado invade el ambiente, un olor a carne chamuscada, a huesos incinerados, un olor que les llega a lo más profundo de su ser, que les recuerda su propia mortalidad. Ese olor a quemado es como un sello, una marca que deja la presencia de sus seres. Es un recordatorio de que han estado allí, de que han estado cerca, de que podrían habernos arrastrado con ellos. El grupo, paralizado por el miedo, espera hasta que los pasos y los murmullos se alejan por completo. Cuando por fin se sienten a salvo, salen de su escondite. En el suelo húmedo aún pueden verse las huellas de lo que sea que haya pasado por allí. Un rastro que se dirige en la misma dirección que tomó aquel hombre que les advirtió del peligro. Esas huellas son la prueba irrefutable de que lo que han vivido no ha sido una alucinación, de que la amenaza es real. Con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, abandonan el bosque y regresan al hotel. Al entrar, se encuentran con un anciano en la recepción, quien al verlos los reprende severamente, exigiéndoles una explicación de por qué se habían adentrado en el bosque a esas horas de la noche. La figura del anciano representa la sabiduría popular, el conocimiento ancestral. Es alguien que conoce los secretos del bosque, los peligros que acechan en la oscuridad. Los amigos, aún conmocionados por lo sucedido, le cuentan al anciano todo lo que han visto y oído en el bosque. El cementerio, el hombre que huía, los murmullos, la luz, los seres que pasaron junto a ellos, el olor a quemado. El relato de los amigos es una catarsis, una forma de liberarse del terror que los atenaza. Pero también es una búsqueda de respuestas y una explicación a lo inexplicable. El anciano, al escuchar su relato, palidece. Comienza a rezar en voz baja, pidiendo protección para los jóvenes. Les explica que lo que han encontrado en el bosque no es otra cosa que la Santa Compaña. La Santa Compaña, una leyenda profundamente arraigada en la cultura gallega. Una procesión de almas en pena de muertos vivientes que vagan por la noche buscando a aquellos que se atrevan a desafiar la oscuridad. Exactamente. El anciano les describe a la Santa Compaña como un grupo de encapuchados que portan velas encendidas en huesos humanos. Quien se cruce en su camino estará condenado a vagar con ellos por toda la eternidad. Una imagen aterradora. La luz espectral de las velas, la oscuridad del bosque, el sonido de sus pasos. Es una leyenda que juega con nuestros miedos más primarios. El anciano les advierte que si alguna vez se encuentran con la Santa Compaña de nuevo, no deben mirarlos directamente a los ojos. Si lo hacen, su alma quedará atrapada. Para protegerse, deben dibujar un círculo en el suelo y permanecer dentro de él hasta que la procesión haya pasado. Y si no pueden dibujar un círculo, deben esconderse y rezar para que no los vean. Rituales de protección. Fórmulas para intentar escapar del horror. Pero, ¿son realmente eficaces? ¿Puede la fe, la superstición, protegernos de lo desconocido? El anciano, con una expresión sombría, les revela que en ese cementerio de Mondariz solo están enterradas las víctimas de la Santa Compaña, almas malditas, que no pueden descansar en paz condenadas a vagar por toda la eternidad. El cementerio, en lugar de descanso eterno, se convierte en una prisión para esas almas atormentadas. Y el anciano, con una seguridad que hiela la sangre, les confirma que los pasos y los murmullos que escucharon en el bosque solo podían pertenecer a la Santa Compaña, que lo que vieron, lo que sintieron, no fue producto de su imaginación. La confirmación del anciano es un golpe de realidad. No hay escapatoria, no hay lugar para la duda. La Santa Compaña es real y ellos han estado a punto de convertirse en sus víctimas. Juan Luis y sus amigos, impactados por la revelación del anciano, se quedan sin palabras. La experiencia en el bosque ha dejado una profunda huella en ellos, una mezcla de miedo y fascinación por lo desconocido. Pero hay un detalle que añade aún más misterio a la historia. El hombre que les advirtió del peligro en el bosque desapareció. Nunca más se le volvió a ver en el pueblo. Se lo tragó la tierra. Desapareció sin dejar rastro, como si la propia Santa Compaña se lo hubiera llevado consigo. Un final que deja un escalofrío en la espalda, ¿verdad? Sin duda. Ese detalle, la desaparición del hombre, añade una capa más de misterio a la historia.
Nos deja con la incertidumbre de si logró escapar o si se convirtió en una víctima más de la Santa Compañía. Y con esa incertidumbre cerramos este relato escalofriante. La historia del cementerio de Mondariz, un lugar marcado por la leyenda de la Santa Compañía. Una leyenda que nos recuerda que en Galicia lo sobrenatural forma parte de la vida cotidiana, que la línea que separa nuestro mundo del mundo de los espíritus es a veces muy delgada. ¿Y que hay lugares donde esa línea se difumina por completo? Lugares como el cementerio de Mondariz, donde el miedo se respira en el ambiente, y donde las historias de fantasmas y apariciones se susurran en la oscuridad. ¿Creen ustedes en la Santa Compañía? ¿Han tenido alguna experiencia que les haga dudar de la existencia de lo sobrenatural? Nos encantaría escuchar sus historias. Pueden compartirlas en los comentarios de este episodio. Y no olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un me gusta si les ha gustado esta inmersión en el mundo del misterio y el terror. Hasta la próxima semana en Terror y Mitos Urbanos. Que descansen. Si pueden